Hola a todos, mi nombre es Simón David Ramírez Campos, soy estudiante de grado 11 del Colegio Gimnasio Giré y esta es el video sobre mi investigación titulada Prevención de lesiones en el Club Fénix entre jugadores de 12 y 17 años. Hoy estoy acá en el centro deportivo donde tuve que realizar algunas observaciones para el desarrollo de esta investigación. Pude observar algunos entrenamientos y competencias en las que estuvo el club, donde pude conocer algunas estrategias que planteó el entrenador para realizar las prácticas deportivas en los entrenamientos y juegos de competencia. Para esto se tuvo que plantear diferentes preguntas para llegar a un problema, como por ejemplo lo fueron cuáles son las lesiones más comunes que se presentan en el club o cuáles son las estrategias adecuadas preventivas para llegar a evitar una lesión en el club y así no afectar la vida deportiva de un jugador y que no se vea afectado el rendimiento del equipo. También se tuvo que plantear una hipótesis donde se menciona que cuál es la importancia de llegar a prevenir estas lesiones en los clubes en el club de baloncesto. Y también se tuvo que plantear una hipótesis donde se analiza y se menciona que por qué es importante mantener estas prevenciones de lesiones en el club y cómo las lesiones pueden llegar a afectar la vida personal y deportiva de los jugadores, donde se mencionan algunas técnicas deportivas importantes como por ejemplo lo es el calentamiento y estiramiento antes y después de la práctica y como instrucción correcta sobre salto y aterrizaje para no llegarse a lastimar las rodillas o los tobillos y así mantener un buen ámbito en el juego, donde se menciona que el baloncesto es un juego de mucho contacto y de mucha rapidez donde el rival en cualquier momento te puede contraatacar. Para analizar las consecuencias en las encuestas se va a utilizar una metodología mixta. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a utilizar un campo de una investigación cualitativa y cuantitativa. Esto quiere decir que mediante las preguntas se van a utilizar datos de porcentaje, es decir, por ejemplo, el 15% de la población ha dicho que sí a esta pregunta y también se va a dar un análisis más allá de los números debido a la pregunta que responda. La motivación personal de esta investigación va más allá de conocer las diferentes lesiones que se presentan en el club, sino así presentar estrategias que permitan adecuar las diferentes prácticas deportivas, ayudando en el rendimiento deportivo en el club y ayudando a que éste no se vea afectado, logrando que el club alcance un buen estatus deportivo en el campo y también ayudando en la vida personal y en la vida personal y deportiva de los jugadores. Dando una introducción hacia el marco teórico, esto es un soporte hacia un enfoque de la investigación. Esto nos quiere decir que nos ayuda a enfocarnos y a no desviarnos durante analizamos los conceptos básicos de esta investigación, dándonos y ofreciéndonos apoyo como las teorías y planteamientos que se plantean los pensadores expertos o las organizaciones y las entidades, como por ejemplo lo menciona Zúñiga en el 2018, donde nos da un análisis de cómo es el posicionamiento adecuado para lanzar el balón hacia la cesta y no sufrir una lesión mientras hacemos este ejercicio en la práctica del baloncesto. Nos menciona que el brazo tiene que estar en un ángulo de 90 grados al igual que la muñeca y el hombro, y al momento de lanzar la muñeca tiene que hacer un giro más o menos hacia abajo para darle como un efecto hacia el balón y que este pueda bajar y entrar en el momento adecuado al lanzar a cesta. También nos hablan acerca sobre la gravedad de las lesiones, como nos menciona Inderwila, quien es como una entidad, una organización acerca del deporte integral para atletas. Allí nos menciona que las más comunes son la fractura de rodilla y la fractura de los dedos, dándonos a decir que la fractura de rodilla, como lo llega a ser la rotura de ligamentos cruzados y meniscos, esta puede llevar un tiempo de 6 a 8 meses debido a que es una de las más
de las más fuertes y severas que se presenta en esta práctica. Allí nos menciona que la fractura de los dedos se da por hacer como un mal contacto con algo que no es debido al momento de que la punta de los dedos entran en contacto con un objeto no debido. Esto nos dice que se puede tratar con hielo, depende de la situación, o si va a más intervenciones médicas urgentes, puede llevar a varios días o meses de recuperación. Como nos menciona en el artículo del Dr. Ballester, las lesiones más frecuentes en deportistas, donde hace un análisis que si las lesiones requieren varios meses de recuperación, se debe estar en reposo sin ejercer actividad física y poder movilizarse con cuidado sin que la zona que esté afectada pues se lastime aún más. Todos estos análisis nos hacen ver la importancia de prever lesiones en la práctica del baloncesto, ya que esto nos puede ayudar efectivamente en la vida deportiva de los que llegan a ejercer este deporte. Nos muestran cómo es el tiempo de recuperación de las lesiones debido a la intensidad que éstas tengan, llevando de las más leves, como puede ser un golpe muy leve, que puede llevar muy pocos días de recuperación, hasta una de las lesiones más frecuentes y más fuertes que sean en el baloncesto, como lo es las lesiones en la rodilla, que ya puede llevar a varios meses de recuperación. Y esto nos da a entender que el baloncesto es un deporte con mucha agilidad, en la que se debe estar preparado para cualquier causa del movimiento deportivo que se ejerzca en este deporte, ya siendo el calentamiento y el estiramiento antes y después de la práctica, conocer las tácticas que dan cada los entrenadores para no sobrepasarse de los límites. También con las estrategias de los entrenadores, esto nos puede llegar a aportar de manera efectiva al momento de ejercer este deporte, ya que un buen funcionamiento y trabajo en equipo puede llevar a no sobreponerse y arriesgarse a una lesión, llevando a varias lesiones que se den frecuentemente en el baloncesto, y así disminuyendo los días de práctica de este deporte. Una intervención muy importante que se puede dar mediante el recuperamiento de las lesiones puede ser la fisioterapia. Esto nos puede ayudar a reducir el tiempo de recuperación y así poder volver a las canchas más rápidamente. Pero esto también requiere un tiempo debido a que se adapte el músculo a la terapia que se le esté dando. También como las lesiones pueden afectar tanto la vida personal como deportiva de los jugadores, dándoles como una frustración ante la práctica, debido a que sufrir lesiones constantes puede traer consigo una desmotivación para ejercer la práctica deportiva. Y mediante esto, en las investigaciones sobre las lesiones en el Club Fénix, se tuvo que plantear 3 objetivos en el que nos ayude a guiarnos a dar un análisis preventivo en las lesiones en el club. Los objetivos dicen que identificar las lesiones más comunes que se presentan en el club en los jugadores entre 12 y 17 años. Otro objetivo nos dice identificar los factores negativos por los cuales se puede llegar a una lesión, ya sea no utilizar la indumentaria adecuada, no hacer calentamiento y estiramiento antes y después de la práctica, o no seguir instrucciones correctas sobre el buen manejo de este deporte. Los otros nos llegan a decir conocer las prácticas esenciales para prever lesiones en el deporte del baloncesto. Y también se llega a ofrecer estrategias para adecuar estas prácticas esenciales, es decir, la práctica esencial del estiramiento, del calentamiento, y la estrategia para esa práctica esencial, como lo puede ser la indumentaria adecuada para el estiramiento y el calentamiento, ya que los jugadores en estas prácticas también se pueden ver afectados debido a el mal manejo y el mal uso de estos.
y por lo cual estos se van a poder identificar a medida de que se van desarrollando las encuestas realizadas a esta población de los jugadores entre 12 y 17 años del club, y así pudiendo dar como un análisis acerca de cada uno de los objetivos que se plantearon, y llegando a dar unas conclusiones debido a las estrategias que encontramos en cada análisis de los objetivos. Y ahora voy a hablar sobre los resultados que se obtuvieron por medio de las encuestas en las entrevistas realizadas a los jugadores. Para llegar a resolver este problema que se presenta en la investigación acerca de las lesiones, se tuvo que realizar una encuesta con varias preguntas, las cuales algunas mencionadas que nos pueden llegar a ser más esenciales para llegar a entender este caso son: ¿con qué frecuencia se utiliza la indumentaria adecuada en este deporte mientras se ejerce las diferentes prácticas, como lo es el entrenamiento o los juegos de competencia? Con lo cual la mayoría de los jugadores, con un total de 20, nos llegó a responder que siempre o casi siempre. Esto nos puede ayudar a diferenciar que esto no es un problema por el cual se pueden llegar a presentar lesiones. Si se llega a presentar una lesión en el club, no es por el problema de la indumentaria, ya que se ejerce adecuadamente en el momento de practicar este deporte. Y ya para el entrenamiento, el calentamiento, se llega a una indumentaria adecuada, como lo puede ser ropa cómoda al momento de estirarse para no sobreponerse a este ejercicio del estiramiento. Otra pregunta también nos quiere decir que si se realiza ejercicios de calentamiento y estiramiento antes y después de la práctica. La mayoría de los jugadores, con un total de 23 respuestas, dijo que siempre o casi siempre. Esto se llega a conectar de la pregunta anterior, de manera de que si se ejerce estas adecuaciones para prevenir lesiones, las lesiones no sean porque no se hagan estos ejercicios, sino por otros motivos ya que sean aparte. Otra pregunta nos quiere decir que si las lesiones que se han presentado en el club llegan a afectar el rendimiento de este, con la mayoría, por lo cual la mayoría de los jugadores han respondido que a veces. Esto nos quiere decir que al momento de que se genere una lesión en el club, esta no ha sido como un problema grave, sino que el club ha sabido manejar la situación y pues tener como recambios para llegar a reemplazar al jugador que llega a sufrir la lesión. Y esto se ha reflejado de tal manera que se puede observar que el club ha priorizado la salud deportiva y competitiva de los jugadores. También se tuvo que definir varias entrevistas a los jugadores, con los cuales mencionaron el club ha ofrecido un aprendizaje hacia las técnicas correctas para ejercer este deporte y no llegar a sufrir una lesión. Por ejemplo, técnicas adecuadas para hacer un movimiento o dar pases o manera correcta de correr. También respondieron que no han sufrido lesiones últimamente, por lo cual no se puede distinguir una lesión común que se dé debido a que no hay un rango alto de lesiones en el club. También, mediante las preguntas que se les hizo, llegaron a mencionar que casi siempre han utilizado la indumentaria adecuada. Esto quiere decir que mediante un análisis que se hizo con una observación previa a un entrenamiento, llegan a ratificar esta respuesta mencionada. En conclusión, se ha visto una medida preventiva por parte del club y por parte de las estrategias que propone el entrenador al momento de jugar a este deporte, ya sea en los entrenamientos o en los juegos de competencia. Esto se ha visto reflejado en los resultados, ya que el club ha conseguido un buen estatus deportivo en la cancha y ha podido conseguir buenos resultados en los torneos. Podemos llegar a ver, podemos diferenciar que las varias lesiones que han sufrido los jugadores a lo largo de la historia de este deporte han sido de manera tan grave que han llevado hasta los jugadores estar en reposo sin varios meses en jugar en las canchas. Y mediante esto, gracias al desarrollo de esta investigación, mediante la prevención de lesiones a los jugadores, se ha podido identificar que las
Prácticas esenciales para prevenir estas han sido el calentamiento, el estiramiento y teniendo varios días de recuperación para no sobrecargar un músculo. Entonces esto nos quiere decir que el club últimamente no ha tenido consecuencias con las lesiones, ya que el análisis preventivo que se usa acá ha sido de grato interés y conocimiento hacia los jugadores que llegan a tomar en conciencia esto para llegar a prevenir lesiones. El club ha tomado buenas medidas preventivas, y si se llega a presentar una o de cualquier otra manera una lesión, ya va a ser por un mal movimiento de un jugador en el que se afecte una parte de un músculo, un hueso importante para ejercer este deporte. Y con esto podemos identificar que el análisis preventivo que presenta en el club para prevenir lesiones ha sido de manera acertada y se ha visto reflejado en este. Muchas gracias.